Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a un episodio más de La Silla Caliente en Paz. Así se llama este espacio. Hoy estamos con un gran amigo. ¿Puedo saludarlo en vivo? Mucho gusto, claro. Jairo Alvarado, pastor Jairo de Pérez de León, de la Iglesia Plenitud en Santa Marta. Y la verdad que para mí es un lujo tenerlo aquí, Paz. Te admiro mucho y te quiero mucho. Bienvenido a nuestro programa. ¿Puedes saludar? Bueno, muchas gracias para todos los que nos vayan a sintonizar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé. Pues nada, un placer, de verdad, qué bonito las conexiones que Dios está dando. Y pues nada, esperamos que le decía tras cámaras al pastor Sirias, no me pregunte mucho para no mentirle mucho, entonces, ¿verdad? Pero no, de verdad, qué bonito. Esperamos que todo lo que podamos conversar hoy le ayude, le deje una enseñanza a quien pues nos vaya a sintonizar. Amén. Estamos aquí desde Buenos Aires. Estamos como en el Castillo de Maru, le llamo yo a esto aquí. Y pues una bendición compartir con el pastor. Y vamos a conversar un ratito. Le dije que quiero hablar dos cosas que son muy diferentes, así que vamos a ganar tiempo. Vamos a iniciar con parte de tu vida, tu ministerio. Ahorita estás con el Ministerio Plenitud, hay mucha proyección, mucha visión, pero, hay un pero. Antes de ser el pastor Jairo, era el salmista, el cantor o el músico Jairo. ¿Cómo está la historia? Muy interesante, ¿verdad? Porque Jairo fue un niño que a la edad de 7, 8 años, oye, un hombre impresionante que llegó a nuestra tierra, acá a Pérez de León, y abrió una obra en un barrio marginal. Y fíjate que recuerdo, pero así muy claro, que era un niño de entre 7 y 8 años, por ahí. Y entonces yo voy caminando y un señor se estaciona, aborda a una tía mía con la que iba caminando y nos hace una invitación y nos habla de una actividad para niños, un domingo. Siempre se quedó esto como grabado en la retina de mi alma. Y fue que ese domingo llegamos y las personas que nos recibieron me dieron una medallita que era como hecha en cartulina y decía visita, y me lo pusieron, y fue para mí tan importante ese detalle que han pasado 42 años de aquel suceso, de aquel evento. Por primera vez me encuentro con Dios, me enamoré, me apasioné. Rápidamente, bueno, comenzamos ahí a congregarnos. Estuve con ellos 27 años me congregué en ese lugar. Fui director de alabanza por 16 años, maestro de escuela dominical, y me involucré en muchas otras cosas. Y por allá el año 2006 me moví hacia otro ministerio con el cual estuve 14 años. Ya ahí comenzamos a desarrollarnos un poco más en el ministerio pastoral. En la parte me preparé como desarrollador humano, luego me preparé como coaching. Hoy hay una serie de temas alrededor de todo esto, ¿verdad? Luego un poco más en la parte de terapia de familia, consejería familiar, y por diseños de Dios terminamos pastoreando. Pero, ¿cómo se da ese cambio o cómo descubres? Porque bueno, igual a mí también me pasó, pero ¿cómo descubre uno que siendo director de alabanza, ministro de alabanza, decir, bueno, siento que me está atrayendo el pastorado? Porque mucha gente le huye. Bueno, yo personalmente nunca me vi pastoreando, amado, nunca. Yo he sido un loco apasionado por la música, por la adoración. De hecho, soy musical en todo. Yo necesito la música, ¿verdad? Y pues una cosa te fue llevando a otra, ¿verdad? Yo comencé a estar involucrado en esto. Y creo que lo que más me da esas piezas que este rompecabezas de la vida te va formando, es cuando yo comienzo un proyecto que se llama Altares, que yo comienzo a desarrollar reuniones en corredores de casa. Llegaba con el parlante, ponía la música, adorábamos al aire libre, declarábamos una palabra
que afectara el ambiente, los aires, y comencé a predicar, y bueno, me di cuenta de que había un respaldo de Dios, y pues creo que por ahí terminé entendiendo que hay mucha necesidad y que, voy a decirlo así muy, en un francés muy claro, ¿verdad? Al final de cuentas todo lo que Dios necesita es un burro para entrar, y yo en ese momento era el burro que él ocupaba, y eso es todo, ¿verdad? Acá no hay misterios grandes. Soy dichoso de que Dios me permita y me use, y comenzamos a desarrollar en diferentes puntos el proyecto Altares, y de un lugarcito que abrimos en un corredor de una casa es lo que hoy es Plenitud, una misión, un sueño de Dios. Se llama Plenitud. Nuestra casa es la casa que ama y abraza, así, porque nos dimos cuenta de que las iglesias o el sistema metódico religioso, esto no le va a gustar a muchos, pero igual se tenía que decir, y es que creo que hoy le están poniendo muy difícil a la gente para acercarse a Jesús, y yo creo que Dios me ha dado algunas estrategias para poderme acercar a ellos y abrirles la oportunidad de acercarse a Dios sin tanto requerimiento. Hoy le piden muchos requisitos a la gente para acercarse a Dios, y yo creo que una de las cosas que para mí son vitales es aquella escena. Hay varias escenas, pero hay algunas que me marcan mucho, y es aquel evento en la cruz del Calvario. Aquel ladrón, aquel tipo sin esperanza, no había nada, ya no había nada para él, y él se le revela algo. Se le revela que aquel hombre que está al lado suyo era el portador de Yo creo que hay muchas cosas, ¿verdad? Y una de las cosas es que aquel hombre fue tan sensible en darse cuenta que aquel hombre que estaba a su lado portaba una gloria tan fuerte que qué tremenda es la vida, ¿verdad? Porque nuestras circunstancias nos llevan a lugares donde solo son el escenario para Dios transformar nuestra vida. Sí, las malas decisiones de aquel ladrón lo llevaron a estar cerca de la cruz de Jesús, y eso le cambiaría la vida. Y aquel día, aquel hombre le dijo a Jesús: acuérdate de mí. Solo bastó para que Jesús le dijese hoy mismo. Y entonces me doy cuenta de que esa es la necesidad y la problemática que hay hoy: la religiosidad, la estructura, metódico, todo lo metódico. Hay tantas cosas que hoy a la gente le impide acercarse a Dios con libertad. Yo no veo a un Jesús gritando, no veo a un Jesús recriminando. Le traen una mujer y se la tiran a los pies con una historia, y aquella mujer, los tipos que venían con ella le dijeron: a esta mujer hay que matarla a pedradas. Jesús no dice nada. Jesús solamente le dice: bueno, el que esté libre que tire la primera piedra. No hay quien. Y Jesús le dice a esta mujer: vete y no peques más. No encuentro a un Jesús mandándolo, ¿verdad? Y a retiros espirituales, a mucha cosa, que yo creo que todo lo que Dios, a todo un protocolo. Y entonces en eso me baso hoy, hablarle a la gente de un evangelio práctico, de que te puedes acercar a Jesús sin mucho protocolo, sin mucha cosa. Todo lo que necesitas es la necesidad, la revelación de acercarte. Te cuento una historia. Vengo en un autobús, encuentro un hombre que caminamos, que ministramos juntos, y viene ebrio, y yo le digo: hermano, ¿qué te pasa? Y él me dice: hermano, ocupo meterme en un tiempo, no sé qué. Le digo: es que tú no ocupas eso, hagamos la oración aquí, yo vengo agarrado del bus. Y él me dice: no, más adelante lo hacemos. Lo que necesitas es la oportunidad y acercarte a Dios. Vamos. Bien, continuamos, nos movimos un toquecito porque ustedes saben cómo es Costa Rica, de repente llueve, de repente verano, y bueno, ya está, como decimos aquí, garubando en Buenos Aires. Pastor, bueno, válido todo eso, excelente, pero hay una pregunta, ya que estamos hablando de dos músicos, y yo creo que los dos somos noventeros, ¿verdad? Totalmente. Somos de la era de los 90, de la música, ¿verdad? Hablando de eso, ¿qué sentís que ha cambiado con respecto a la música cristiana, a lo que ministramos, a las bandas, artistas cristianos de esa época a esta época? Sí, es muy lindo. Ambas, yo de verdad creo que lo que tuvimos en los 90s era muy lindo, y lo que tenemos hoy, pues, verdad, es bárbaro.
Yo fui director de alabanza y no teníamos INER, no teníamos secuencias, no había clic, no había muchas cosas. Era un tiempo de mucha escasez, pero había algo que estábamos muy bien equipados y era nuestro corazón estaba lleno de pasión, amábamos. Yo ministré muchos años con un equipo muy, muy creativo y un respaldo de Dios increíble, casi irresponsable, ¿verdad? Aparte de nosotros, porque nunca hubo un programa. Nosotros no teníamos un programa como para decir, estas 3 de alabanza y estas 3 de adoración, eran acordes. Este muchacho tenía un Roland XP80. Antes, ese era el sí, no, pero en realidad el icono de los teclados era el DX7. El DX7, Yamaha DX7. Era que creo que hasta el día de hoy no hay sonidos como este. Y eran acordes y el culto, y era la señal de que algo había comenzado, ¿verdad? Hoy hay pads, hay esto, hay lo otro. Hay algunos que tienen tantos juguetes que al final ni lo saben usar. Pero que igual es muy bonito. Era una época de mucha adoración, era una época de mucho cántico nuevo, era una época preciosa, que para mí fue una época muy bonita, de la parte de ministros, de músicos, de adoradores, de salmistas. Hoy es muy bonito, lo que tenemos hoy es muy bonito, muy bonito. Mi hijo es músico profesional, él es productor, es un tipo increíble. Le ha grabado, él es baterista y él le ha grabado a mucha gente, y entonces yo lo observo y veo que hay demasiado, ¿verdad? Y creo que es muy bonito, y pues sí hay cosas diferentes, no me atrevo a dar un criterio. Pero esa palabra es clave, pasión. Sí. O sea, conversándolo un poquito, yo siento que hoy en día hay tanto, como dice usted, que hemos reducido la pasión, tal vez. Sí, yo sí veo algo, y digámosle, antes era un asunto muy vertical, ¿sí? Era muy vertical. Dios era la oportunidad para conectar el cielo con la tierra a través de adoración. La música ha cambiado. Yo crecí con Palabra en Acción. Sí, crecí. Los pioneros. Claro, crecí con Juan Carlos Alvarado. Hasta el día de hoy sigo oyendo su música. Hay noches en que seguro me entra esa nostalgia y me voy a buscar a Juan Carlos Alvarado, Palabra en Acción, a Marcos Witt. Hoy precisamente mientras me listaba, andaba en la cabeza la canción de Marcos Witt, que lo hizo famoso, ¿verdad? Yo quiero ser un adorador. Y entonces había eso muy lindo. No digo que hoy no, claro que hoy está, pero siento que hoy lo profesional, las paradas, los acordes, los otros, están como muy, muy presentes, ¿verdad? Y entonces creo que sería algo así, un par de detalles en cuanto a eso, pero igual disfruto la alabanza de hoy. Me fascina escuchar a esta gente que Dios ha levantado, gente con una impresionante administración, ¿verdad?, que hay hoy. Pero creo que eso eran 2 etapas y lo que vivimos fue muy bonito, pero lo de hoy también está muy bonito, ¿verdad? Sí. Como cada época tiene lo suyo. Sí, correcto. Bien, estamos aquí con el pastor Jairo Alvarado del Ministerio Plenitud y estamos compartiendo un ratito bonito aquí desde la hermosa ciudad de Buenos Aires. Hoy que estamos grabando va a estar en nuestra iglesia aquí, Iglesia Nueva Cosecha, y estamos expectantes de que Dios va a hacer algo glorioso. Ya casi seguimos con el segundo bloque de este programa. Bien, gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos junto a mi amigo el pastor Jairo. Paz Jairo. Casi nada, ya. Famoso Jairo. Bueno, hemos hablado un poquito del ministerio de él, así resumidito, de música. Pero yo le dije que quería hablar un temita aquí importante en este programa de hoy. Y es, pastor, sobre
sobre esa frialdad que hay hoy en día en la iglesia, ese desinterés por la obra. Tal vez se oye muy cruel, pero o sea, a veces uno dice, será en mi iglesia, será en nuestra iglesia que uno es un mal pastor, etcétera. Pero usted habla con montones de pastores y está el mismo virus, por decirlo de una forma, en todo lugar. ¿Qué será lo que pasa con esto? Amado, mire, yo quiero hoy emitir un criterio muy personal y creo que las pruebas, las luchas, las dificultades, los desiertos, las tormentas de nuestra vida fueron planeadas para probar el temple, la resistencia, la capacidad. Y sin darle mucho crédito a toda esta campaña del miedo que comenzó en el año 20 y fue con la famosa pandemia y todo lo que el bagaje, o sea, todo lo que venía con este tiempo, es inevitable no ver que la iglesia tuvo una afectación, que la iglesia, creo que cada cierto tiempo la iglesia ha ido transicionando y no para bien. Eso es lo más terrible. Lo más duro. No, pero creo que si hablásemos, como decíamos en el bloque anterior, en los 90s habíamos una iglesia que nos congregábamos 3 o 4 veces a la semana, hermano, y yo nunca me sentí, yo fui músico, o sea, yo dirigí el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, el lunes había reunión, los martes había culto, los miércoles había culto, los jueves había discipulado, los viernes había concilio misionero y había que cantar, los sábados con los jóvenes y los domingos. Sin contar el ayuno, ¿eh? Correcto. Ahora, yo no recuerdo haber dicho, qué desgastante, qué agotador. Hoy la gente se llenó de muchas ocupaciones, de mucho estudio, de mucho esto. Y creo que sí, te decía ahorita, hay una frase que para mí es sumamente preocupante y se llama pasión en peligro de extinción. Y creo que el corazón, la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos. Y creo que a partir del año 2000 la iglesia viene sufriendo se ha venido diluyendo. Sí. Se ha venido diluyendo. Y hago esta aclaratoria y me refiero a iglesia porque es ese grupo de personas que un día sin pensar o no sé, nos fuimos desgastando, cansando y fuimos cediendo. Y entonces hace unos días le predicaba a la iglesia y yo le dije, no pretendo jugar con su inteligencia, pero nuestra vida en Cristo es tan sencilla como que entre más te alejes de Dios, más te acercas al mundo. Y entre más te acercas a Dios, más te alejas del mundo. O sea, es una situación de que hoy veo gente que está llena de ocupaciones, llena de cosas. Me quiero acercar a Dios, pero sin despegarme del mundo. Y eso no va a suceder. O sea, Dios sigue siendo el mismo y Él no cambia. Esta palabra no se oxida, no pasa de moda, es lo mismo. Después de la pandemia, yo personalmente creía que después de la pandemia las iglesias se iban a atiborrar. Yo también. De hecho, andaba por ahí un videito de una actividad de locura, de gente danzando. Entonces decían en Facebook, así será cuando volvamos a los cultos. Y yo quiero decirle que de alguna manera yo lo creí. Pero la primera reunión que nosotros tuvimos después de la pandemia, yo me sentí muy triste porque la gente llegó con miedo, llegó y está bien. Hubo gente que trabajaron en la campaña del miedo y le metieron miedo a la gente y entonces la gente estaba con miedo, no quería congregarse. Y por ahí comenzó a no se acerque, no haya contacto, no me abrace, no me esto. Y entonces eso fue. Y hoy, 2 años después casi 3 años de la pandemia, la iglesia ha venido siendo golpeada por aquel virus de indiferencia, por aquel virus de miedo, por aquel virus de que me di cuenta de que en casa podía haber cultos sin necesidad de ir. Y claro, cuando hay puertas abiertas, cuando yo le mando señales al diablo de que él puede entrar, voy a decirlo dentro de un término bien, cuando yo le cedo territorio al Satanás, él toma el control y él se vuelve el amo y señor. Y entonces la iglesia, la gente comenzó a ver que qué bonito conectarse por YouTube
Se conectaban, claro, era muy bonito estar en un sillón, en chancletas, en pijamas, viendo el culto. Qué bonito, sin servir, sin comprometerme, sin ofrendar, sin diezmar. Qué lindo. Ah, no, qué lindo. Entonces, la gente creyó que ese fuera el estilo de vida que tomaron. Hasta el día de hoy no se ha recuperado. Creo que hay un grupo grande de gente que no volvió a las iglesias. Que decís eso, yo siento que hubo eso que es como una transición, pero como negativa. Claro, O sea, una transición negativa. Sí, la gente como que aceptó otro método, otro estilo de vida, Claro. cristiana. Sí, claro, el evangélico. Yo no uso ese término, cristiano, porque el cristiano es el seguidor de Cristo, el que se parece, el paralelo de Cristo. El evangélico mañoso, no sé si esto te va a doler, te va a hacer perder rating, pero el evangélico mañoso comenzó a buscar y darse cuenta que entonces hoy podía vivir una vida mediocre, sin congregarse, sin servir, sin ofrendar y sin diezmar, pero sigo siendo cristiano, y está equivocado. Tú necesitas Jesucristo dice que Jesús crecía en estatura y en conocimiento. Jesús era un tipo que conocía los principios de congregarse, de ofrendar, del ayuno, de la oración, de predicar, de esto y lo otro. Qué terrible, hermano. Hoy la gente se cree más inteligente que lo que la Biblia dice. Y creo que sí hubo un cambio, ha cambiado. Y hoy creo que nosotros los pastores estamos llamados a no callar, hermano. Porque si tú no vas, dice que si tú no vas con el tiempo te quedas. Pero eso no aplica para nuestra fe. La fe solo hay una, nuestra fe, porque nuestra fe es la convicción de quién es Dios. Y Dios no ha cambiado. Su mensaje sigue siendo el mensaje de amor, de arrepentimiento, de acercamiento, de eso y lo otro. Y creo que hoy las iglesias optaron por buscar un mecanismo que se le acomode a la gente. Y no sé hasta dónde va a llegar esto, pero yo creo que el corazón de Dios palpita por una iglesia que vuelva a salir bajo la lluvia. La gente que vuelve a ayunar, la gente que vuelve a la vigilia, la gente que va a la iglesia, la gente que se congrega. Precio. Sí, la gente que corre al altar, y sabe que aquel lugar representa una cercanía con Dios. La gente, el corazón de Dios sigue palpitando y anhelando por esto. Es que es muy tremendo. Jesús caminó 98 kilómetros desde su ciudad natal hasta el Jordán para bautizarse. Jesús caminó 92 para llegar y decirle: Juancito, haga lo que tenga que hacer. ¿Qué estamos hablando? ¿De Palmar a Canoas, más o menos? Bueno, yo voy a hablarle de Pérez Celedón a Cartago, caminando. Y Jesús dijo: vengo para que se cumpla el propósito y lo que fue profetizado. Dice la Biblia, eso está en Mateo 4, creo. Dice que Jesús caminó eso, como para enseñarnos que si no hay sacrificio, si no hay cruz, es que Jesús, ahí está todo, hermano. Yo no me estoy inventando ni estoy descubriendo el agua tibia. O sea, si no hay sacrificio, Jesús está esperando que a través de su modelo de vida nosotros entendamos que hay un sacrificio, que hay un precio que pagar. Número 2, que hay una humildad, que se necesita humildad para reconocer: yo necesito a Dios. Jesús le dice a Juan: haga lo que tenga que hacer. Y creo que es eso. Hoy el corazón de Dios palpita. A mí me preocupa el silencio de Dios. Hay noches en que levanto mi mirada y le digo: Dios, ¿qué pasa? Porque creo que el corazón de Dios palpita por una iglesia apasionada, por una iglesia comprometida, por una iglesia que ame ir, abrazar, evangelizar. Que ya no estemos en las iglesias esperando a la gente perfecta. No van a llegar. No hay. La gente que va a llegar a las iglesias es la gente que la vida está quebrada. O sea, yo no sé quién nos metió una idea de que el evangelio se sostenía de gente perfecta. Hay un detalle, amado. Hay un detalle que creo que hoy los pastores tendremos que sentarnos a buscar y a pedirle al Espíritu Santo la estrategia correcta. O volver a la palabra, tal vez. Pero el reino
Dios, su cultura en la tierra, está ejecutada por gente muy complicada. Sansón, David. Pero hay algo que un día esto le platicaba a alguien, y era la lucha que tuvo Jesús. Y hoy lo entiendo claramente. Jesús era un tipo que tenía un problema de ser un hijastro. ¿Y usted cree que ahí donde Jesús vivía, la gente no decía, pero ese es Jesús, el hijo de aquel, el hebreo aquel, ¿se acuerda? De José y María. Ya está complicado eso. Traía una mala fama, sí. Pero aún en medio de ese estigma que había sobre Jesús, Jesús no lo detuvo. Él siguió haciendo, cumpliendo la palabra, cumpliendo lo que lo que Dios le había asignado. Y hoy, hermano, yo creo que si puedo resumir mi comentario, es que necesitamos volver a ese estilo de vida de Jesús. Práctico, cultos prácticos. Yo vi por mucho tiempo donde había demasiados anuncios, que esto, que aquí, que taca. No. Adoremos y prediquemos. Eso es lo que la gente necesita. Y hoy yo creo que se debe levantar un clamor. Y para no sonar tan poético, el cambio comienza cuando alguien hace cosas diferentes. Señor, trae un avivamiento. El avivamiento no son gritos, ni gente para atrás, no. El avivamiento es cuando alguien determina hacer lo que Dios espera que hagamos. Cuando yo decido hacer cambios en mi vida. Cuando frente a tanta lucha, crítica, situaciones, yo decido caminar, permanecer. Y creo que hoy la iglesia de Dios, la iglesia, está pasando por un tiempo muy duro, muy difícil. Y lo que tú dices, lo conversamos muchos, de la preocupación, porque hoy la gente, cualquier cosa merece más atención que congregarse y que Dios. El problema no son los pastores. La gente cree que cuando no va a la iglesia nos hace daños a nosotros. La gente cree que dejar de ofrendar y de diezmar nos hace daños a nosotros. Cuando la gente deja de servir, cree que nos está haciendo daño, pastor. Pero ellos están haciéndose daño. Pero más que eso, están viendo con menosprecio a Dios. Yo soy muy ortodoxo en estas cosas, porque creo que la gente tiene que saber que tú te congregas tal día y que no llegan visitas. Me llegaron visitas. ¿Cómo que me llegaron visitas? Hello. O sea, y creo que hacia eso vamos. Hacia Dios toca el corazón de tu iglesia para despertar a esta pasión, a eso que mi corazón palpita por la canción, por la adoración, por congregarme. ¿Dónde están los coritos? Yo me alegré cuando me decían a la casa del Señor iremos. ¿Dónde está? Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Dios no es un Dios de domingo, Dios es un Dios de todos los días. Y creo que esto hoy necesitamos volver a experimentar eso y decirle, Señor, vuelve a avivar nuestros corazones. Bien, Paz, se nos fue el tiempo, qué duro. Sí, por lo menos 3 horas ocupamos. Sí, pero bueno. No, es una bendición compartir un ratito y para ustedes también que logren ver este programa, esperamos que de verdad les haya edificado. Pastor Jairo, díganos para cerrar ahí, plenitud, ¿qué días hay? ¿Dónde están? Nada, déjeme nada más decirle algo. Hoy nuestro conversatorio no es un conversatorio más, no es una plática más. Alguien tiene que estar escuchando esto, al que Dios le está diciendo, ¿qué te parece si tu corazón vuelve a palpitar por Dios? ¿Qué te parece si vuelves a buscar la Biblia? ¿Qué te parece si vuelves a leer, a adorar, a congregarte? Este conversatorio no es un programa más. Creo que Dios está en este momento hablando a tu vida, diciéndote, ¿qué te parece si haces esos pequeños cambios? La Biblia dice que Pablo hacía referencia y dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. No quiere hacer muchas cosas, haga una sola cosa, haga un cambio, vuelva a leer la Biblia, vuelva a leerse un versículo, vuelva a sacar 2 minutos para decirle, Dios, necesito volver a verte en todo lo que hagas. Necesito verte, necesito sentirte, necesito volver a enamorarme de ti. Dios está sumamente enamorado, nosotros somos los que tenemos que enamorarnos de Él. Y pues nada, te dejo esto de verdad. Busque una iglesia, busque al pastor Sirias en la frontera o acá en Buenos Aires. Si está cerca de nuestra casa, Plenitud Nuestra Casa
por esas razones de Dios, estamos ahí, es contigua a la escuela de Santa Marta de Brunca, acá en Buenos Aires, y nos reunimos los miércoles en un tiempo especial de clamor e intercesión que se llama Altar Plenitud, y los sábados tenemos Connection, que es la reunión juvenil, especialmente para jóvenes, a las 6 de la tarde, y luego tenemos los domingos sobrenaturales, que son los domingos a las 5:30, un tiempo especial de alabanza, adoración y predicación de la palabra. Ese es nuestro itinerario, no es mucho, pero quiero decirle que estamos tratando de que de verdad el centro de nuestras reuniones sea Dios. Amén. Gracias, pastor. Nada, bendiciones, nos estamos viendo. Chao, bendiciones.